Hola, hola, buenas tardes, buenas noches a todos los que se están uniendo. Muchas gracias por asistir en esta tercera charla técnica que tenemos aquí en el Connect Latam 2022. Y esta charla tiene como título Vue versus React, de la teoría a la práctica y todo lo que debes saber. Nuestro speaker en esta ocasión es Noemí León. Noemí es desarrolladora de software y amante del desarrollo de frontend. A Noemí le gusta compartir sus conocimientos y mejorar sus habilidades y continuar siempre aprendiendo. Ella enseña desarrollo de software en cursos presenciales y en plataformas en línea como LinkedIn Learning. Muchas gracias por estar aquí, Noemí. ¿Te encuentras por ahí? Hola. Hola, sí, ya estoy por acá. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, Muchas gracias por la invitación. a ti, muchas gracias. Ok, pues ya se nos fue. Me quedo con ustedes. Pues primero que nada, buenas noches o tardes, no sé qué hora tengan en su hora local, pero bueno, por acá en México y en mi zona son las 7 de la tarde, 7:30. Entonces, bueno, pues un gusto tenerlos. Yo sé que a lo mejor ya están cansados, así que voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Em, Bueno, pues como ya mencionaron, mi nombre es Noemí León y soy desarrolladora de software desde hace 10 años más o menos, 10 ya trabajando en esta área. Estudié ingeniería en telemática, pero me dediqué a la programación desde que salí. Y bueno, primero un poquito de contexto, me gustó el backend y de hecho, pues el primer trabajo que tuve como practicante lo requería más backend que frontend y pues ya, así fue como empecé. Y pues bueno, tuve la oportunidad de crecer tanto en el puesto como en la compañía, porque pues pasé a otra compañía donde de repente salía algo que ahora vamos a requerir frontend, ¿quieres o no quieres? ¿No? Tampoco era fuerzas. Y así fue como fui experimentando un poco del frontend y pues bueno, aquí estamos ya, es prácticamente de mi carrera, como que 5 años fue súper focus en backend y después, pues ya los últimos 5 años prácticamente me he dedicado casi, yo creo que un 70% al frontend. Y bueno, también, al liderazgo, digamos, he estado trabajando como líder técnico y ese es mi puesto actual en Athena Works. También, como mencionaban, soy, instructora en LinkedIn Learning y ahí sobre todo enseño, bases o fundamentos de desarrollo de software o C# y .NET, cosas por el estilo. Y bueno, también soy embajadora de Women Tech Makers. Vale, entonces, bueno, lo importante de hoy es Vue versus React. Yo sé que ya están cansados de escuchar este cuento de que cuál es mejor y cuál es peor, vale. No importa. Yo sé que les va a gustar porque va un poquito a los números, a la teoría y después a la práctica, exactamente para que ustedes puedan analizarlo, ¿no? Vale, déjenme cambio de slide. Listo. Sé que están comiendo su galletita o algo por ahí, tipo Mori, y están así como, va de nuevo la pregunta del millón, ¿no? Vale, el punto aquí no va a ser cuál es mejor, porque yo creo que esto es, eh, subjetivo. Cada quien tiene sus ideas y sus gustos. Yo al final les digo cuál es mi favorito. A lo mejor algunos, si me conocen por ahí, ya lo saben. Sí es un poco obvio, pero de verdad que traté de ser lo más objetiva posible en este caso. Y lo que quiero que vean es como las características de cada uno de estos frameworks, o librerías como tal, y ustedes puedan decidir y tengan la capacidad de, si un día necesitan decidir cómo van a hacer su proyecto o pueden aportar ideas sobre cuál es la mejor decisión, acerca del framework que van a usar, pues bueno, se acuerden de esta presentación y pues puedan tomar una decisión, ¿no? Entonces vamos a lo siguiente. Disculpen la grosería, pero así estaba el GIF y no lo pude evitar. Ahí está. Ya estaba listo, ya están listos, espero que estén listos. Vamos a lo que sigue. Vamos a ver un poco de las características, esta parte teórica de estos frameworks. Pues mira, vamos, en común tienen bastantes cosas. Por ejemplo, el desarrollo declarativo.
En esta parte, no sé si conocen este término, pero, por ejemplo, si han trabajado con Vanilla JavaScript o con jQuery, que eran los primeros frameworks, frontend con los que trabajamos, me tocó también, vale, pues el desarrollo era más imperativo. ¿Y a qué se refiere? Pues, le teníamos que explicar o definir explícitamente en el código qué era lo que queríamos que hiciera, ¿vale? Haciendo funciones o haciendo X o Y, ¿no? En cambio, React y Vue ya tienen como este desarrollo declarativo en el que no propiamente nos metemos, digamos, en las tripas del código para poner algo, sino que ya hay métodos definidos o ya hay partes definidas que solo mandamos llamar y, se utilizan, ¿no? Em, por ejemplo, bueno, sigamos mejor. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa tienen en común? Es el Virtual DOM, por ejemplo, ambos tienen este concepto y es indispensable, pues, para poder trabajar con frontend. Se refiere a que se hace como una copia del DOM y es con el que trabaja, es el Virtual DOM. Ambos frameworks trabajan de esta forma. Seguramente, en el código fuente hay algunas diferencias, pero, concepto como tal, pues, lo manejan ambos. También, ambos se basan en componentes y el desarrollo, de ellos también, ¿no? Otra cosa es que ambos son open source, pero vamos a ver que hay ciertas diferencias aún así, pero bueno, siempre podemos manejarlos como open source ambos. Y el concepto de reactivity, pues también obviamente fue creado por React, ahí no hay duda. Bueno, de hecho, desde Angular podemos decir, ¿no? Pero finalmente React, su nombre es precisamente alusivo a reactividad. Entonces, bueno, y bueno, soporte TypeScript es algo que también tienen en común. Ahora ya Vue, en sus primeras versiones no soportaba, pero actualmente ya. Entonces, bueno, eso es lo que tienen en común. Vale, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver las características principales. Incluso la definición de ambos, aunque sean muy parecidos o parece que cumplen el mismo objetivo, incluso la definición es diferente. Por ejemplo, React se maneja como una librería para el desarrollo de UI o de interfaces y Vue es un framework progresivo de JavaScript que puede terminar siendo un ecosistema, como vamos a ver un poco más adelante. El creador de React fue Facebook, inició en 2013, digamos ya para uso de Facebook. Y el framework Vue fue creado por Evan You y actualmente pues es mantenido por la comunidad. Esto fue en 2015. Después, la versión 2 de Vue, que fue con la que yo tuve contacto, digamos, yo nunca toqué la versión 1, esa fue en 2016 y la versión 3 fue en 2020, entonces ya como liberada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? Acerca del desarrollo de interfaz, por ejemplo, ahí hay diferencias muy claras. React tiene 2 formas, pero como la más común es JSX. Y para, Vue es el template en Single File Components, que vamos a ver más adelante. Yo sé que ahorita a lo mejor es mucho concepto, pero, no hay otra forma de explicarlo. Entonces, bueno, vale, no se me aburran, que ya vamos a lo entretenido. Y en estilos, bueno, tenemos CSS en JS, por ejemplo, en React, o podemos tener archivos separados también. Lo que nos permite tener por ejemplo, un componente mi botón.css y un componente o un archivo, perdón, mi botón.css y uno JS. Entonces ahí dividimos, pero están separados los estilos del JS en cuanto a archivos, ¿no? Y en Vue tenemos esa parte que se llama Single File Component, en el cual podemos tener desde el template, que es la parte de HTML, y que puede ser como conjugada con data de Vue, por ejemplo, o con datos reactivos. Y también tenemos la etiqueta style ahí mismo, lo vamos a ver más adelante para que pues lo visualicen. Y también ahí mismo tenemos la lógica, que es en una etiqueta script, pero todo esto lo puedes tener en el mismo archivo. Todavía no voy a hablar de ventajas, pero la verdad es que para mí es una ventaja, me gusta muchísimo ese formato, es parte de las cosas que más me gustan de Vue. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante y ustedes decidirán por ustedes mismos qué
que prefieren o cómo les gusta más trabajar, ¿no? También hay gente que ya está muy acostumbrada a JSX y es por eso que Vue, de hecho, tiene soporte también para este formato. Ya en la versión 3 soporta JSX y funciones de renderizado también. ¿Qué otra cosa les iba a mencionar aquí? Vale, pues no, creo que eso es todo. Y bueno, vámonos a los números, porque una cosa es pues lo que yo diga o lo que tú digas, pero aquí está como me di a la tarea de buscar ciertas referencias en cuanto a números, ¿no? Y es bastante importante porque también es parte de lo que tomamos en cuenta o consideramos para poder elegir un framework, ¿no? Realmente no se trata solo de si nos gusta o no, sino de otras cosas que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, búsquedas en el último año, aquí estoy usando Trends de Google. Si quieren utilizarlo, es trends.google.com y ahí ponen el término que quieren buscar. Aquí busqué los frameworks de frontend. Si pueden observar en esta gráfica, pues vemos cómo está en rojo React, en azul Angular y en Vue y en amarillo Vue, perdón. Entonces, ahí son las búsquedas que se han hecho en Google de cada uno de estos frameworks. Por supuesto, tienen muchísimas menos búsquedas Vue. Ahí eso puede significar muchas cosas, no solo que lo busquen, sino que a lo mejor hay menos información también, ¿no? Pero bueno, es algo que podemos considerar, ¿no? Por ahora. Otro aspecto de los números es, por ejemplo, búsquedas por región. Aquí está demasiado obvio porque, pues, React está en rojo, e igual nuevamente Angular en azul, pero bueno, el color que se destaca en cierta región, pues, es el que más se ha buscado. Y, pues, por supuesto, em, Vue es muy buscado y muy utilizado en China. Si se preguntan por qué, pues Evan Yu es de ahí, entonces ya hay favorito en esa región, ¿no? Y bueno, todo lo demás, pues obviamente destaca más React, en parte porque sí, lo tenemos que decir, es el framework más utilizado actualmente, ¿no? Entonces sí, pues obviamente también las búsquedas demuestran esta parte, ¿no? Y bueno, tenemos también otra parte interesante. En cuanto a números, vemos también los GitHub Stars. No quise entrar así como a cada repositorio en la presentación para no perder tiempo. Y aquí puse el recorte de cada uno. Desafortunadamente, y algo que no me gustó nada, y ni siquiera me había dado cuenta, es que Vue tenía un repositorio y es para la versión 2. Ese es el que tiene 200,000 estrellas. Y para la versión 3 hicieron otro repositorio. Entonces, cosa que no pasa muy comúnmente, pero es que sí, si lo pienso ahora, de plano Vue 3 desacopló totalmente todo lo que tenía para armarlo en módulos y poder utilizar estos módulos de manera individual. Entonces, sí, es por eso que digamos que el core cambió bastante y de hecho ahora está hecho con TypeScript, o sea, prácticamente, pues sí, requería otro repositorio. Y ahí está, la cosa, lo único malo es que, pues, ya se dividieron, varias cosas, ¿no? Desde los forks hasta las estrellas, pero bueno, aquí ya haciendo una comparación, pues, de todos modos, entre los 2 repositorios de Vue son 233,000 estrellas y en React 196,000, ¿no? Y eso que, pues, le lleva bastantes años de desarrollo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos apps construidas con diferentes frameworks. Este lo tomé de buildwith.com. Ahí los invito a entrar también a esta, está bastante interesante. Y en este caso, pues lo que vemos es digamos, la distribución de uso de JavaScript. Y ahí salen frameworks y librerías y todo. Aquí podemos ver que está React con 120,805 websites. Y más abajo, aquí me tapa esta cosa. Okay. Tenemos a Vue con 70,081, ¿no? Entonces, sí es bastante la diferencia. Aquí estamos hablando de cuántos sitios están construidos o están utilizando esta tecnología.
Actualmente, pues, ya hay forma de, lo vamos a ver más adelante, pero de combinar de incluso tecnologías, entonces puede ser que esté ahí, no sea necesariamente solo React o solo, no sé, qué otra cosa hay por acá, Webpack, ¿no? Obviamente podemos combinar React con Webpack o X. Oye, pero bueno, más o menos nos da una idea, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido para no aburrirlos con esto y ya ir la parte más entretenida. Pero bueno, aquí están unas métricas de performance que son bastante importantes, me parece. Hay que destacar que del lado izquierdo está Vue y del derecho está React. Entre más verde esté marcado el cuadro, es que tiene pues mejor performance en esa prueba. Cada una de las filas es una prueba, por ejemplo, create rows o crear filas, reemplazar todas las filas y son ciertas pruebas que se utilizan para medir el performance, ¿no? Entonces, bueno, básicamente nos podemos dar cuenta de todo esto. Este es un promedio, el de aquí abajo que dice Geometric Mean, un promedio de todos los factores anteriores. Entonces, el promedio de Vue en cuanto a velocidad en milisegundos es de 1 y el promedio de React es de 1.45. Y si observan, pues aquí también hay unos bastante, ¿cómo se puede decir? Dañinos o bastante tardados, digamos, en comparación con Vue, porque de 30 a 167 en cuanto a swap robs. Y bueno, son puntos que hay que considerar también, ¿no? Si necesitamos algo con un muy buen performance, pues podemos pensar inmediatamente que podría ser una buena opción Vue, ¿no? Y aquí también hay métricas que me gustan mucho, porque son de Lighthouse, utilizando simulación web. Este también lo podemos utilizar en el navegador. No sé si han utilizado Lighthouse ahí, pero bueno, este es como un resumen de lo que arroja y nuevamente tenemos mejor, mejor performance en Vue. Y aquí hay otro que también les comparto, es perftrack.web.app. Bueno, si quieren, ya luego les paso mi forma de contacto para que les mande algunos si tienen alguna duda. Aquí pueden observar del lado izquierdo está Vue y del lado derecho React. Y bueno, lo que observamos es estas métricas que son muy importantes, que también usa Lighthouse. Por ejemplo, el First Contentful Paint es cuánto se tardó en mostrar algo ya pintado al renderizar. Entonces, por ejemplo, es un poco más rápido. No, el 58%, ¿esto qué significa? Porque está un poco confuso. El 58% de las aplicaciones con Vue tienen un buen récord de CFP, ¿no? Perdón, FCP, que es First Contentful Paint, ¿vale? El 21% tiene como un medio, ¿no? No tan malo ni tan bueno, y el 21 requiere, pues, mejora completa, ¿no? Porque está muy lento. Entonces, aquí también se ve el 60% de los sitios en React o de las aplicaciones construidas con React tienen un muy buen First Contentful Paint, ¿vale? Y así tenemos varias métricas. Si ven, está bastante parejo, no es como muy marcado. Y bueno, si en el primero es un poco más alto React y a lo mejor en el último un poco más alto Vue, es como muy parejo, ¿vale? Y acá, bueno, pero ¿qué hay de la práctica, no? Ya los aburrí con un montón de números, pero es que creo que son importantes los números al final. A mí me gustaría decir, a mí me encanta este y ya está, pero bueno, al final depende del proyecto y qué tan importantes sean los números como el performance, por ejemplo, pues sí son aspectos a considerar. Entonces, bueno, pasamos a lo siguiente. Ay, ya tengo poco tiempo porque se fue tan rápido. Vale. Bueno, lo que hice para practicar es un poco rápido, fue una calculadora, porque yo no hallaba cómo expresarles qué tan diferente es programar con uno y con otro, ¿vale? Porque ya vimos la parte del performance, pero ahora quiero que vean la parte de programar. Y a veces, como crear una aplicación, pues no es tan expresivo en este punto. Entonces, una aplicación como un sitio web o algo así, ¿no? En cambio, hice una calculadora que fue lo que me pareció bastante ilustrativo para ver estos puntos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué diferencias hay en cuanto a la estructura de archivos y en cuanto a los componentes, por ejemplo, la estructura, la comunicación y los estilos o CSS y la lógica, ¿no? Cómo van y cómo se acomodan dependiendo del framework.
Creación del proyecto, vale. Aquí les digo rápidamente que se puede utilizar Vue o React, ambos, como librería, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, yo tenía, la primera vez que trabajé con Vue, tenía un proyecto ya hecho, así con viles archivos HTML sin ningún framework, y solamente necesitaba integrar Vue para hacer un screenshot tool. Entonces, pero era un screenshot tool en una página de inicio, nada más, algo como un demo. Y utilicé Vue como una librería. Ahí fue cuando me enamoré de Vue, ya, spoiler alert, porque sí, ya les comenté cuál es mi favorito, pero sí, al final les comento más cómo fue esto, pero bueno, finalmente puedes integrar ambos como librería. Simplemente, si pueden observar, pues se pone un script o 2 scripts en el caso de React y luego un script que trae el componente, que aquí abajo en el de Vue también, pues creas el componente ahí mismo, ¿no? Aquí lo estamos importando y luego creamos la aplicación con el componente principal, que sería MyComponent, y luego lo montamos. Es bastante sencillo, eso está en la documentación, no hay pierde, pero es importante que conozcan que se puede integrar como librería. Pero normalmente, regularmente se va a necesitar algo más complejo, que lo que nos va a ayudar, pues, es a crear un proyecto completo, ¿no? Ahora sí, no una librería, sino prácticamente como un framework, que es como se maneja Vue, por ejemplo. Entonces, bueno, si queremos crear, por ejemplo, una single page application, entonces vamos a necesitar ciertas cosas como Node instalado. Hay que fijarse la versión porque a veces necesita actualizar. Ahorita, por ejemplo, para Vue 3 se requiere la 16, ¿no? Entonces, bueno, NPM y Visual Studio Code. Y algunas extensiones, por ahí hay VTour, y que es la de para Vue 2, y Volar, que es para Vue 3. Entonces, bueno, básicamente eso es lo único que necesitas y listo, te vas a tu consola, no tu terminal, y en la parte de aquí arriba vemos cómo se crea un proyecto, ay, perdón, se crea un proyecto con React, con NPX, Create React App y MyApp. NPX, si no lo han visto mucho, porque por ahí antes era NPM o no han visto mucho NPX, es un package runner tool, ¿vale? No es no es que me equivoqué. Y luego, para Vue sí se sigue utilizando simplemente npm, init y Vue latest. En este caso, Vue va a instalar y ejecutar Create Vue, que es la herramienta oficial para crear proyectos, digamos. Abrimos nuestra carpeta, en los ambos casos es un abrir la carpeta y ahí instalar las dependencias en el caso de Vue. Y para iniciar, pues ahí está el comando npm start y en el caso de Vue npm run dev, ¿vale? Hasta ahora vamos todo bien, todo tranquilo, no hay pierde, ¿vale? Ahí está el proyecto calculadora, ¿vale? Eso es como se ve, porque pensé que a lo mejor no podía compartirles bien la pantalla. Vamos, yo utilicé le hice un fork a una calculadora que ya estaba creada, porque la verdad es que tuve poco tiempo para preparar la presentación, y esta ya está creada, le hice un fork, y bueno, es una calculadora que se ve así, ¿vale? Muy simple. Ya sé que van a decir que otra vez el proyecto escolar de toda la vida, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, bueno, no es otra vez el proyecto escolar, pero es por lo que les decía, ¿no? De esta forma puedo como mostrarles más claramente. Entonces, vámonos a ver aquí, por ejemplo, para la creación del proyecto, vamos a observar que aquí hay source. Este es el proyecto ya creado. Aquí tenemos un source, que este es el de React, y podemos ver que tenemos un index.css y un index.js, ¿vale? Aquí está el index.js en el que se monta, digamos, el elemento sobre el elemento con ID root, ¿vale? Es como la base sobre la cual se monta React. Y vamos a tener algo parecido, que eso sí, ese sí yo lo hice, ya después de tener la base del de React, entonces yo me di a la tarea de hacerlo con Vue, lo mismito. Entonces aquí también tenemos public y source, como pueden ver, y otros archivos parecidos a los de React, como el package, ¿no? Aquí tenemos un vite.config porque estamos utilizando como base vite, ¿vale? Y ¿qué vamos a observar? Déjenme, voy en orden para no confundirlos. Vamos a tener un index.html en el de React y aquí también, ¿no?
Este está en la carpeta root y el otro el de React está en la carpeta, ¿en cuál era? En la carpeta public, ¿vale? Pero al final vamos a tener un index.html que a fuerza se necesita porque de ahí vamos a partir, ¿vale? Y aquí en el de Vue, como pueden observar, montamos este script con main.js. Aquí vamos a importar todas las librerías que se vayan a usar, por ejemplo, del ecosistema de Vue, que es Pinia o Router, si vamos a utilizar Vue Router, etcétera, ¿no? Y aquí prácticamente se crea la app y se monta en un div con ID app, ¿vale? Eso es básicamente todo lo que se hace en este caso. En Vue van a encontrar un archivo app.vue, ¿vale? Este es como el componente principal sobre el cual se van a montar todos los otros componentes. Eso no lo ven en React. Vale, lo más importante de esta parte es cómo se ve un componente. Eso es a lo que quería llegar. Este es mi componente principal de la calculadora. Lo que les decía, se llama Single File Component, porque es un solo archivo en el cual tenemos un template, y tenemos aquí HTML y componentes que vamos a utilizar o directivas de Vue, como por ejemplo click button, que es para manejar eventos. Y vamos a tener también el script. Como les decía, está todo aquí, desde el HTML, la lógica, o el template, perdón, la lógica que está en el script y los estilos, ¿vale? En cambio, en React, ¿qué es lo que vamos a tener? Me regreso a la carpeta source. Y lo que vamos a ver es que tenemos una carpeta para la lógica y una para componentes. Entonces, en componentes, por cada uno de los componentes vamos a tener desde el CSS hasta el JS, ¿vale? Aquí en JS tenemos toda la lógica y del componente propiamente. Y en CSS tenemos los estilos, así, puros estilos, ¿vale? Vale, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué más? Déjenme ver en qué orden vamos para no perderlos. Vale, entonces, ¿qué otra cosa es importante en esta parte? Vamos a observar que es que tengo varios de Visual Studio. Ahí está. Aquí vamos a tener un componente. Todos los componentes hijos los declaramos en el script, los importamos, perdón, los declaramos como componente y vamos a tener props que también existen en React para pasar datos, como en este caso. A este componente display es la parte que muestra el resultado, le paso un valor, ¿vale? Y a este componente, que es el panel de botones, aquí lo pueden ver, vamos a tener otra vez un single file component donde tenemos cada uno de los botones y nuevamente utilizamos esta teoría de los componentes en el cual podemos heredar, digamos, porque este es un botón, pero cada botón del panel es un componente más, ¿vale? Este es el panel con botones donde le decimos cuál es el nombre de este botón y qué es lo que va a hacer. En este caso, va a emitir un evento dependiendo bueno, no dependiendo, perdón, donde le paso que ocurrió un clic, pero también qué es lo que está mandando este botón para poder reutilizar este componente botón y no hacer un botón para cada uno de los elementos. ¿Vale? Entonces, aquí está el botón, aquí está la lógica, digamos, en la cual recibe props y hace los cálculos que requiera. Otra diferencia con Vue que vamos a observar y React es que esto de Single File Components no lo vamos a encontrar ahí. Tiene la lógica bastante diferente porque para React es prácticamente JavaScript. No vamos a ver nada más, es prácticamente JavaScript. Aquí están los botones, ¿vale? Pero si ven, aquí no está el CSS, solo está propiamente el componente con el script nada más, ¿vale? Y aquí mando llamar el CSS de cada uno. Igual en React hay muchas formas de trabajar, entonces no esa es la única, ¿vale? ¿Qué más? Otras cosas para considerar, pues el testing, que son bastante parecidos. Perdón, no les estoy poniendo ahí está.
Jamstack, por ejemplo, qué frameworks podemos utilizar. En el caso de Vue, existe Nuxt y en el caso de React existe Next. Entonces, bueno, y hay muchos otros, como Gatsby, que te permiten tener server-side rendering y este tipo de cosas del Jamstack. También podemos considerar las librerías, porque sí, si buscamos librerías para algo, pues seguramente vamos a encontrar muchas más en React y mucho más estables. Eso sí es muy posible, sobre todo porque Vue ha cambiado muchísimo de la versión 2 a 3, también ya ocurrió ahí como un choque, ¿no? Y de testing vamos a encontrar, por ejemplo, Jest lo podemos usar sin problema con Vue. Mocha también lo podemos usar con ambos. ¿Qué otro? Y bueno, ahorita Vue dentro de su ecosistema también está sacando herramientas propias para el testing como Vitest. Entonces, bueno, ahí es algo como que bueno y no tan bueno. Vitest, de hecho, no están en versión 1, no ha llegado, entonces ahí es complicado. Y un tip, por ejemplo, que les doy es que si utilizamos algo como Noxt, que es para server static, ahí nos vamos a encontrar con problemas si no utilizamos librerías de testing como los utils o Vitest. Entonces, bueno, ahí sí ya se empieza a complicar más. Cuando empezamos a utilizar más herramientas, entonces sí les puedo decir que es más complicado ya. Pero bueno, si vamos a hacer una single page application, no hay ningún inconveniente en usar librerías comunes de testing. Y bueno, aquí otra cosa importante, ¿qué apps populares se han creado con React y cuáles con Vue? Con React, por ejemplo, PayPal, BBC, Facebook y Netflix. Vue, Grammarly, Alibaba, GitLab y Google Careers está creado con este framework. Y un dato súper curioso que acabo de darme cuenta, de hecho, no había caído en la cuenta, de que Facebook usa Vue, o por ahí al menos un ex trabajador de Facebook lo declaró, que para el feed en la nueva versión que hicieron hace algunos años, utilizaron Vue. Entonces, bueno, ahí está un poco sospechoso eso. No me consta, pero eso es lo que yo leí, ¿vale? Otro, por ejemplo, Nintendo también está utilizando bastante Vue ahora. Entonces, y Instagram, pues React, ¿vale? Aquí les voy a comentar algunas características de Vue. No es que React no tenga características buenas, pero es que React es como usar JavaScript. Ahorita les voy a explicar cómo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el binding direccional, perdón, estoy combinando inglés-español, no existe más que en Vue. Y es una característica que sirve muchísimo porque te permite que tu UI pase los datos, bueno, el cambio a los datos y los datos a la interfase. Entonces, como esta parte a veces es bastante te beneficia, aunque también hay que saberlo utilizar con cuidado porque también puede traer problemas, pero bueno, tiene sus ventajas y desventajas. También otra cosa es que las transiciones de CSS solo existen en Vue, nos permite reutilizarlas y definirlas más fácilmente, aunque sí vamos a usar CSS, pero al final es muchísimo más fácil con esta parte de Vue. También, por ejemplo, vamos a encontrar componentes dinámicos que vamos a poder cambiar, por ejemplo, si declaramos un for dentro de la lógica del template, porque Vue te permite utilizar ciclos con before. Entonces, por ejemplo, podemos cambiar el componente dinámicamente, el que está dentro del for, dependiendo de algo, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante. Directivas integradas también vamos a tener, por ejemplo, algo común es, si yo utilizo la directiva, por ejemplo, para renderizar con condicional, entonces esto lo podemos hacer también en React, pero es como más complicado. Es como que estás utilizando JavaScript, no hay algo definido por el framework propiamente y entonces complica a veces más el desarrollo que utilizar simplemente literal es b-if y la condición, que esto es lo que te proporciona una directiva ya hecha de Vue, ¿no? Otro ejemplo que les iba a dar, no me acuerdo, pero bueno, te facilitan mucho la vida las directivas. Hay para insertar HTML con BHTML, hay para condiciones, para ciclos, para renderizar y ocultar secciones, como VShow, por ejemplo.
para manejar eventos, etcétera. Y además estas directivas tienen modificadores. Entonces, bueno, todo esto de verdad que te hace la vida súper rápida y fácil. La desventaja es que tienes que aprenderlas. En cambio, si tú sabes JavaScript, pues lo haces directamente con los métodos de JavaScript, de Vanilla JavaScript que ya existen en React, ¿vale? Entonces, otra cosa que tenemos con Vue como feature agregado son los slots que nos permiten dejar contenido como vacío y después ahí integrar cosas dinámicamente, por ejemplo, o cambiantes. Por ejemplo, en un header podemos tener un header para cuando el usuario está logueado y un header para cuando no. Entonces, tú dejas ese slot, ese espacio vacío que se va a definir dependiendo de algo así, ¿no? Ventajas de React, por ejemplo, el desarrollo móvil definitivamente está muchísimo más avanzado, así que a la primera que te digan, no, yo quiero que mi aplicación también sea para móvil y así, así, y voy a, quiero reutilizar este código o es lo mejor para ahorrar tiempo, pues sí, definitivamente React, ¿no? Estabilidad y librerías, como les decía, mayor oferta laboral, claro que sí, es una ventaja de React, hay muchísimas más vacantes y pues sí hay que considerarlo. Escalabilidad, antes de Vue 3 sí se hablaba mucho de eso, personalmente creo que sí era cierto, pero en React 3 con Composition API yo siento que dejó de ser una desventaja, ¿no? Y otra ventaja es lo que les decía, es como usar Vanilla JavaScript, así que si tú tienes experiencia trabajando con Vanilla JavaScript, te va a ser fácil adaptarte a React, ¿no? De Vue podemos hablar de ventajas como la curva de aprendizaje, el ecosistema, por ejemplo, React no tiene paquetes oficiales para, por ejemplo, manejo de estados o enrutamiento, que es Vue Router o Pinia en el caso de Vue, no existen en React algo como tal que sea parte del ecosistema oficial, ¿no? Sí existen librerías, pero no algo oficial y pues sabemos que las librerías pues luego se prestan a quien lo haga o a quien le da mantenimiento, ¿no? Otra cosa, documentación está bastante completa la de Vue. Hay muchísimos ejemplos, pero probablemente a lo mejor en React hay ejemplos más complejos que puedes encontrar en la web, ¿no? Como este de la calculadora que me encontré. Gracias. Otra cosa, la progresividad de Vue es algo fantástico porque si tú vas a integrar solo algo pequeñito, te lo facilita muchísimo y vas creciendo y tu aplicación va creciendo. Por ejemplo, en este caso, en lo que yo les enseñaba, nunca utilicé nada como Vue Router porque no tengo páginas y si quiero lo integro y si no, no. O nunca utilicé Vuepinia, que si quiero lo integro porque necesitaba comunicar componentes que no están directamente conectados, digamos parent-child. Entonces necesitaría integrar Pinia, pero lo hago y ya está, o sea, no lo tengo que integrar como por defecto, ¿vale? Y otra cosa, pues, es que es bastante intuitivo. Y yo como backend, la verdad es que ahí les cuento un poco la historia, pero con React de plano nunca me acomodé. Lo hice algunas veces por necesidad, en algunos proyectos, pero con Vue simplemente fui bastante feliz, la verdad. Entonces, ahí está el motivo de mi selección, pero yo también sé que depende mucho del proyecto, ¿no? Y bueno, ya no los aburro más. Para elegir, pues les recomiendo considerar los skills de tu equipo, por ejemplo, si ya están contratados, pues qué es lo que se les facilita más o que conocen más. Si no, pues si tienes que contratar, también ahí hay un pequeño detalle, un problema grave que es falta de desarrolladores Vue, así que también si se quieren animar, también falta bastante desarrolladores en esta área, porque al final muchas empresas que sí quieren mudarse a Vue no lo hacen porque no encuentran gente capacitada o bastante actualizada, por ejemplo. El equipo de desarrollo, les decía, cuál es la prioridad del proyecto, por ejemplo, si es el tiempo o la calidad, porque la experiencia de desarrollo es una cosa y la experiencia del usuario es otra. Entonces, probablemente es como conjugar y saber qué es lo que más te interesa en esta parte, ¿no? Y bueno, a largo plazo también, ¿qué te conviene? Por ejemplo, si es un solo proyecto, a lo mejor te conviene usar uno, pero si vas a reutilizar todos estos componentes, a lo mejor en otro proyecto, pues además de considerar frameworks adicionales, como por ejemplo, bueno, no frameworks, herramientas como Storybook o alguna por el estilo, pues también te conviene considerar eso para seleccionar tu framework, ¿no?
Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Eh, pues ahí me pueden encontrar en Twitter como noeleo25 y también en GitHub de la misma forma. Este ejercicio lo voy a subir, lo voy a limpiar un poquito y lo voy a subir. Y pues ya, listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nemi. Ya saben que aquí estamos en el área de comentarios para que pongan sus preguntas y ahorita las ponemos por aquí. Tenemos una pregunta de aquí de Verónica Caro. Dice, mi primer framework fue Vue. Me encanta Vue y Byte, pero laboralmente React es más demandado. ¿Qué expectativa y proyección a futuro tiene Vue? Ay, pues, ¿qué les digo? La verdad, así les cuento mi historia. Yo, eh, quería un trabajo que donde solo utilizara Vue, porque estuve trabajando mucho tiempo con Vue, pero también en el backend. Y quería un trabajo así, y cuando ya me había dado por vencida, porque de hecho no apliqué ni nada, pero no encontraba como el que yo quería, en eso me contactaron y me dijeron, y acabé aquí en Athena Works muy contenta trabajando con Vue 3. Entonces, creo que sí hay bastantes, sobre todo en Europa, por cierto, pero hay que buscarle. Entonces, sí pasa mucho eso, lo que les contaba. Hay gente que me ha contado que en sus empresas quieren usar Vue, pero no encuentran desarrolladores. Entonces, no hay que perder la esperanza, sí hay que buscarle mucho más que con React, porque en React salen así como por todos lados, pero sí hay. Entonces, no pierdan la fe. Ay, búscanle, sí hay. Ahí les paso el contacto, o contáctenme porque también lo buscan ahí en Athena Works. Entonces, son bienvenidos si todo va bien. Sí, qué padre, estaría padrísimo, por Ujú. favor. Muy bien. Vamos a ver, por mientras que ponen alguna otra pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los escenarios o proyectos en los que usarías Vue y en los que usarías React? O sea, si tuvieras como elegir. Mira, yo React sí estaba segura que lo hubiera usado para proyectos grandes Ujú, cuando trabajé con la versión 2, porque si era, solo existían los mixins, por ejemplo, y era bastante complicado, como compartir código entre componentes. Entonces, si no había como algo muy definido, pero después en la versión 3 ya surgió del Composition API y la verdad es que ya, ese problema se fue. Entonces, pues creo que la verdad yo personalmente casi en cualquier escenario usaría Vue, pero pues también es cuestión de que yo ya tengo mucha práctica, ya conozco las herramientas del ecosistema y etcétera, ¿no? Pero sí, en lo personal me gusta más. ok, perfecto. Me encanta. Muy bien. Y pues creo que vamos por un ratito a ver si hay alguna pregunta. Nos queda 2 minutitos más. Eh, ¿Puedo hacer un comercial si sí, preguntan? sí, claro, Sí, claro que sí. antes, sí. Bueno, es que hace poco publiqué que, estoy dando mentorías, ofrezco mentorías gratis para noviembre, Perfecto. sí, de media hora, porque, bueno, es parte de mi trabajo como embajadora Ajá. y, pues, aparte, pues, me gusta compartir y ayudar, ¿no? Entonces, si quieren, contáctenme y con gusto lo agendamos. Ok, sí, sí, estaría padrísimo. ¿Te podemos contactar por Twitter o por dónde? Ajá, sí, en Twitter ese es noeleo25 y también en GitHub, creo que es lo único que tengo, no me gustan tanto las redes, pero ahí me encuentran, sí, en Creo el que chisme. son los suficientes. Sí, Sí, muy bien. Aquí nos pusieron, no es pregunta, pero es un comentario. Dice, yo estoy aprendiendo React. Hasta el momento no me está pareciendo complicado, pero daré una oportunidad a Vue porque he escuchado que tiene una curva de aprendizaje mejor. De hecho, yo también soy Team React y ya me estás convenciendo a que me cambie a Vue. es que sí es como muy práctico, es eso, o sea, de verdad que y muy como ajustable, pues, a lo Ujú, que estás haciendo, y como que siempre ves casi lo mismo, ¿no? Un single file component y te sí. adecuas mucho a esa práctica. Sí, sí, claro que sí. Y pues me parece que ya ahorita nos quedamos con un momentito nada más para dar un cierre. No sé si tú quieres decir alguna última cosa antes de terminar. No, pues muchas gracias por la invitación y gracias por el evento. Qué padre que hay mucha gente y qué bien que le salió todo súper, súper chido. Gracias. No, pues muchísimas gracias a ti. Una última pregunta, es la última que nos acaban de poner por aquí. Dice, ¿es posible tener state management en Vue?
Sí, claro que sí, sí se puede y es bastante fácil, con una de las librerías del ecosistema de Vue. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Noemí, por acompañarnos.